apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder reunir a la juventud, Señor. Te pido que tu consejo que hoy traes para cada una de sus vidas sea el consejo que los haga reflexionar, el consejo que los direccione en el camino correcto. Espíritu Santo, tú eres el que tienes control y el que tienes el tiempo en este momento. Gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a aprovechar a retomar el texto, el lema que los hermanos han estado ahí estampando en los folletos, en los diplomas, con respecto a brillar. Vamos a hablar en esta noche rapidito, y óigase bien: solo con Dios brillarás. Solo con Dios brillaremos. Bien, en la parábola que estamos leyendo, el Señor en este caso habla, o se habla en esta parábola de un padre que tenía dos hijos. Estos hijos, por supuesto, estaban bajo el cuidado de la tutela, del cuidado de lo que era el padre. Eso es lo que podemos ver ahí. En este caso, cuando hablamos del cuidado, estamos hablando de que en esa casa, bueno, se estaba dando lineamientos importantes para estos hijos de esta familia o de este padre, donde aparte de la protección que les estaba dando, sin duda estaba también protegiéndolos y enseñándoles a formarse para que luego en su momento ellos se pudieran desarrollar como personas triunfadoras y como personas de bien. Eso sería como la idea de lo que sería este trasfondo. Ahora, en este caso, vemos que el caso del pródigo, que es el personaje que sobresale acá en esta lectura, este pródigo no tuvo este final. Más bien, este pródigo, lo que leemos acá es que realmente no le fue bien. Llegó a un punto de lo más bajo. Cuando leíamos en los versículos que le faltó todo, y luego que le faltó todo, anduvo buscando cómo poder sobrevivir, encontró ahí a un personaje que
le mandó a su hacienda para que cuidara cerdos. El mencionar el aspecto de los cerdos para los judíos era una cosa muy denigrante, era una cosa muy de una situación de bajeza, de humillación para un judío, por el trasfondo de lo que serían los cerdos, que eran para los judíos animales inmundos. Y eso lo estampa el Señor en esta parábola para que en ella podamos ver hasta dónde fue donde vino a parar este muchacho, este joven. Partamos que es un joven. Ahora en este sentido vamos a ver, hermanos, que es lo que siempre sucederá a las personas que sean jóvenes o sean adultos o por supuesto sean personas que están siempre bajo la cobertura de Dios. No será otra cosa, no les esperará un buen futuro, sino que de acuerdo a lo que leemos acá, les esperará una situación dolorosa dentro del desarrollo de la vida. Pues cuando las personas, y voy a centralizarme en los jóvenes que son los más inquietos, cuando los jóvenes no luchan por permanecer bajo la tutela, bajo el cuidado de Dios, pues al igual que este relato que leíamos acá, pues no variará en nada el fracaso. No habrá, por supuesto, un futuro que honre a esa persona o que lleve a una posición importante a esa persona, a ese individuo. Pues luego lo que sucede en el caso muy general es que la vida entra, por ejemplo, si es el caso del joven, por su inmadurez, por sus, diríamos, sus acciones intrépidas. Luego llegan, por ejemplo, a los vicios, que son lo que por lo general se da. Siempre la juventud está en esa línea, en ese camino de las tentaciones de los vicios. Y por supuesto esto se propicia cuando las personas, los jóvenes, los individuos no están donde deben de estar, no están donde sería el lugar donde triunfarían, como es el caso de lo que leíamos acá. ¿Por qué este joven llega a esta condición de bajeza, a esta condición de pobreza, a esta posilga, diríamos, dicho de otra manera? ¿Por qué? Porque él ya no estaba bajo el cuidado del Padre. Él ya no estaba bajo la tutoría del Padre. Esa es la razón. Y como para irlo aplicando en el caso nuestro, lo que sucede es que cuando se repite esa acción o esa actitud de alejarse, de separarse de lo que es el cuidado de Dios, pues como dije hace un momento, luego que aparece dentro de corazones, diríamos, inquietos, son los vicios. Por ejemplo, en los colegios es bastante común, en las escuelas, desde muy pequeño ya hay insinuaciones, desde muy temprano ya las personas están entrando
a vicios. Se empieza con algo que parece que no es ofensivo, pero es un hecho que los muchachos luego están entrando en los vicios. Los vicios luego llevarán a las cárceles a los muchachos. Si pudiéramos pensar un poquito de la tragedia que en nuestro propio país tenemos y que la hemos estado viviendo en carne propia, lo están viviendo las familias, los padres, con respecto a la juventud. ¿Qué es lo que podemos ver en ese cuadro de los jóvenes, particularmente en nuestro país? Lo que nosotros vemos son jóvenes perdidos en los vicios. Y luego que están perdidos en los vicios, eso es propicio para entrar a la delincuencia y por ende a ir a parar a las cárceles. Las cárceles están llenas de jóvenes en este preciso momento en nuestro país. Las cárceles están a rebotar, y no tanto de gente adulta, sino la mayoría de jóvenes. Luego aparecen lo que son los embarazos para las jovencitas, niñas de muy temprana edad, dado de que, bueno, ese es el ambiente que luego se genera cuando ya uno pierde el temor a Dios, cuando el joven tiende a irse independizando de los asuntos de Dios. Pues eso tampoco es un secreto. Nosotros vemos los embarazos prematuros de las muchachitas. ¿Y qué es lo que trae tales situaciones como la que estoy mencionando? Esas situaciones, no podía seguir mencionando otros aspectos, pero en términos generales, todo eso lo que trae es dolor, pero no solo para los que están llevando a cabo en la práctica tales actitudes incorrectas, sino que esto trae, hermanos, dolor para toda la familia. Pero es una realidad que nosotros vemos padres frustrados, llorando. En este caso se opacó, se abortó lo que es el futuro de las personas. Eso es lo que nosotros podemos decir en palabras generales. Se abortó el futuro de esas personas. Ahora, por supuesto, en Dios, hermanos, se hubiesen coronado sus sueños. En Dios se hubiesen coronado sus ideales. En Dios se hubieran formalizado familias, diríamos, estables. En Dios se hubiese podido estabilizar en el aspecto económico. En Dios se pudiera haber estabilizado los aspectos emocionales. Pero eso solo se logra, hermanos, eso solo se logra cuando estamos bajo el cuidado de Dios, cuando permanecemos en esa dependencia de Dios, cuando el joven está agarrado de Dios, cuando la jovencita está apegada a Dios. Eso fue lo que nosotros, o podemos ver nosotros a través de la palabra, con respecto a muchos jóvenes que aparecen en la Biblia, como por decir un José. Cuando nosotros leemos lo que la Biblia habla de José, es impresionante. Es un joven que fue tremendamente perseguido por su propia familia, por sus propios hermanos, pero fue un joven que no se separó. Fue un joven que no perdió la visión de Dios. Fue un muchacho que se mantuvo en medio de las circunstancias siempre apegado a Dios. Y eso es lo que a José le permitió coronar sus sueños. Aquellos sueños que él en una ocasión
Dios le concedió aquellos sueños que él veía a los manojos que se paraban ante él, y sucesivamente, que no era otra cosa la grandeza a donde Dios lo quería llevar. Porque quiero decirle, Dios como un buen padre no quiere hijos derrotados. Dios como un buen padre quiere que cada individuo que nazca y que está bajo su cobertura, ellos sean bendecidos, ellos puedan triunfar, ellos puedan coronar sus sueños, ellos puedan avanzar en medio de las circunstancias. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios no podrá hacer nada, aun cuando Él tiene todo el poder, cuando las personas deciden, hermanos jóvenes, deciden alejarse, separarse de Dios, como es el caso que nosotros estamos leyendo acá. Dice: dame, Padre, mi herencia, dame mi herencia. Y eso era orgullo, y eso era falta de respeto a la autoridad. Dame la herencia porque yo ya no quiero estar acá. Y ahí vemos la tragedia, ahí vemos la situación. Y eso no era el deseo del Padre, que es a quien representa a Dios acá. El deseo para esos hijos era que coronaran sus sueños. El deseo para esos hijos de este padre, de este relato, era que se formaran. El deseo de este padre era, hermanos, protegerlos para que cuando fuera el momento de que ellos se desenvolvieran personalmente, ellos fueran triunfadores y no perdedores. Ese es el deseo de Dios. Damos un amén. Ese es el deseo de Dios para cada niño que nace. Dios no quiere que uno de sus hijos que nace bajo su cobertura, hermanos, vaya a situaciones como las que está mencionando este relato de la palabra. Entonces, acá lo que vemos es que no se le permitió a Dios. Con el caso de este muchacho, no se le permitió a Dios que esta persona lograran coronar sus sueños, lograran coronar sus ideales, sus proyecciones, lograran estabilizar sus familias, hermanos. Pero ¿cuál fue el problema? El problema que se dio en el caso del joven, y el problema que en muchos casos de hoy día, de muchos muchachos que realmente ya tienen muchos golpes ya por delante, y ya tienen muchos dolores ya por delante. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Cuál es la causa? No podemos culpar a Dios, a veces, por supuesto, de nuestros fracasos. No podemos culpar a Dios de esos embarazos. No podemos culpar a Dios de esas cárceles. No podemos culpar a Dios de que se abortaron todos los sueños. No podemos culpar a Dios, porque siempre el culpable somos nosotros. Los culpables somos aquellos que decimos: ya no queremos lo de Dios, vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Damos un amén. Es decir, no es la culpa de Dios. Eso viene siendo igual que los matrimonios. Mire que no nos comprendemos, mire que vamos a separarnos, mire que esto, mire que las enfermedades, mire que estos problemas y todo eso. Y todos, hermanos, muchas veces se lo achacan a Dios, pero Dios no es el culpable. Hay reglas. Dios tiene métodos, Dios tiene reglas, ¿verdad? Reglas que hay que, hermanos, someternos a ella para que nos vaya bien. El mundo está lleno, hermanos. La gran mayoría de los seres que están en el mundo en este preciso momento, la gran mayoría
son personas fracasadas en todos los estratos sociales, son personas fracasadas, y el fracaso no está por vivir en tal o cual país, el fracaso no está porque yo no tuve las oportunidades, el fracaso no está porque no nos comprendemos en la familia, en los matrimonios, el fracaso está cuando el hombre se ha separado de Dios. Dice Juan en su capítulo 15: separado de mí nada podéis hacer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Separado de mí nada podéis hacer. No puede. Usted ve a un Daniel, a los jóvenes hebreos, hermanos, que triunfaron allá en Babilonia, allá en el exilio. Pero ¿cuál fue su éxito? Fue que se agarraron de Dios. Aún en el exilio ellos seguían adorando a Dios. Aún en el exilio ellos seguían siéndole fiel a Dios. Aún en el exilio ellos, hermanos, no se quisieron contaminar con el mundo. Ellos fueron estables y Dios los bendijo, y al igual que José los llevó hasta la cúspide. Es que no hay a dónde perdernos, jóvenes. No hay a dónde perdernos. Aquí no hay a dónde nosotros o ustedes piensen perderse. No hay a dónde. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales, partiendo del texto, este muchacho, cuáles son las razones por las cuales salió de la cobertura de la casa del padre? Es importante mencionar, bueno, una de las razones que las vamos a generalizar siempre son, hermanos, las influencias externas. Es decir, ¿qué es lo que hace que una muchachita, por ejemplo, qué bonito pusieron a todos los muchachos acá que aquí nacieron, aquí se han crecido? Estaba viendo a Jairito, que tiene ya 31 años, y él desde Salacuna, desde luego que ya puede servir en algo, ha venido sirviendo, y todos estos detalles, ¿cómo, hermanos, cómo no vamos a agradecer a Dios? Pero ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la razón de un estilo de vida o de una forma de vida sana, estable, hermanos, útil para la sociedad, para Dios, para el país? Hermanos, es realmente el mantenernos en Dios. Es que no hay a donde perderse. Damos un amén. Vamos a repetir esa palabra. Es que no hay donde perderse. Dígalo conmigo todos. Es que no hay donde perdernos. Toda vez nosotros nos apeguemos a Dios, vamos a triunfar, vamos a ser gente bendecida. Aun cuando, hermanos, hayan oposiciones, quiero decirle que con José, en medio de su angustia, ahí estaba Dios con él. Estaba en la cárcel, ahí estaba Dios con él. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaba Dios con él. Pero ¿por qué estaba Dios con él? Porque él no se separó en ningún momento de Dios. Eso nos cuesta entender a los adultos, y es bueno que se lo traslademos a los jóvenes, que lo que él lo hizo exitoso a cada uno de estos jóvenes que aparecen en las escrituras, los hizo exitosos el estar apegado, estar adheridos, estar agarrados de Dios. No había nostalgia. Pero como yo estoy tratando la manera ahora de ver cuáles son las consecuencias por las cuales las personas se separan de Dios, dije, una de ellas son las influencias externas. Eso es lo que sucede. A veces los muchachitos nacen acá. Las muchachitas nacen en el mejor lugar, porque no hay lugar más especial para que se desarrolle o se desenvuelva la vida de un muchacho o de una muchacha. No hay lugar mejor que
hermanos, los atrios de Jehová. Amén. Que empiecen de sala cuna, luego pasan allá a la escuela bíblica y luego pasan como jóvenes a servir al Señor. No hay lugar más estable, más bendecido, óiganlo bien, que desarrollarse en la casa del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede son las influencias externas. Allá vienen en las escuelas, empiezan a taladrar. Ya en las universidades no se diga, porque desde las escuelas empiezan a enseñarle a fumar al niño. Desde las escuelas empiezan a insinuarle a la niña que debe de tener sexo. Desde temprano, eso es, ahí están las influencias. Le dice a la niña, el otro niño le dice: tienes que mostrarme el amor, tienes que darme el amor con pruebas, y la está influenciando. Tú no puedes decirme que me amas si no me das amor, y sucesivamente. Y es ahí, estoy hablando de gente, de niños que han crecido acá, de niños que han crecido en otras iglesias, pero siempre bajo la cobertura de Dios. Pero ahí vienen las influencias. No dudamos que lo que sucedió con este joven de quien estamos hablando fueron las influencias. Por eso la Biblia, hermanos, se recomienda que nosotros debemos de tener cuidado con respecto a las tinieblas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo los jóvenes, que ahorita les toca el turno a ellos. Por lo menos los adultos ya pasamos un poco el puente, pero ustedes están empezando a pasar el puente. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las influencias externas, ¿cuáles son? Sin duda fueron las influencias externas que a este muchacho le decían: no, hombre, ¿para qué vas a estar ahí? ¿Para qué vas a estar en la iglesia? ¿Para qué? Ahora hay que disfrutar la vida. Tus papás de lo que quiere es que te hagas fanático en esas cosas. Y empiezan las influencias. Tu papá lo que quiere, o tu mamá lo que quiere, es que como ellos ya vivieron su vida y son egoístas y no quiere que tú vivas su vida. Y ahí están las influencias. Son las influencias las que permiten sacarnos de la cobertura de Dios. Así que eso es un aspecto muy importante al cual hay que ponerle atención. Otro aspecto es, hermanos, el deseo del joven de ser libre. El joven dice: no, yo quiero ser libre, yo no quiero tener a quien darle cuentas. Y todas esas cosas son las que van fomentando, hermanos, el que la persona se vaya separando de la vida, diríamos, se vaya separando del éxito. Porque el estar en Cristo es vida. Damos un amén. El estar en Cristo es éxito en todo el sentido de la palabra. Entonces ahí viene: no, yo quiero ser libre. Ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá. Me ponen hora para llegar, me ponen reglas para llegar. Pero eso es porque te quieren tus padres. Eso es porque tampoco un padre quiere el mal para un hijo. El padre quiere lo mejor para sus hijos. Da un amén los padres que están acá. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, es que mi mamá mucho me regaña. Es que mi mamá ahí anda detrás de mí porque quiere ver con quién hablo en el teléfono. Por eso mejor yo quiero ser libre. Eso fue lo que quiso este muchacho, ser libre. Pero mire las consecuencias. Mire lo que genera ese tipo de libertades. Genera pancitas a las muchachitas. Genera vicios al uno y al otro. Generan cárceles. Damos un amén. Y genera desgracia, dolor para todo el clan familiar.
Porque cuando el hijo está en la cárcel, los padres están sufriendo. Cuando la hija está embarazada, los padres están sufriendo. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Hay dolor, hay sí dolor en medio de la familia. Entonces, ahí están los deseos de ser libre. No habrá cosa más linda que a uno lo controle. No habrá cosa más positiva y más provechosa que a uno lo tengan bajo control, hermano. No habrá cosa que, bueno, si no es tu padre, es tu madre, te tiene bajo control. Te tiene bajo control. Y no hay cosa más linda que estar bajo el control de Dios. Porque Dios, como dije, es el mejor padre. No hay cosa mejor, pero no hay cosa más peor el ser libre. En el sentido que se entienda, no hay cosa más terrible que no haya alguien que le diga ¿por qué vienes a esa hora? Que no haya alguien que le diga ¿por qué estás violentando las reglas de la casa? No hay, hermano, eso es terrible. Pero lo más maravilloso es que tengamos freno. Esos frenos. Alguien decía un día con respecto al cincho. Dice, alguien salía ahí en una publicación: gracias a Dios y al instrumento del cincho, dijo uno que escribió ahí, gracias a Dios a este instrumento soy lo que soy. Gracias a Dios a este instrumento que es el cincho no soy borracho. Gracias a Dios a este instrumento de este cincho no conozco las cárceles. Gracias a Dios al instrumento de este cincho o este instrumento que es el cincho logré coronar mi carrera. Gracias a Dios por aquellos que tienen quien los cuide. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Gracias a Dios. Otro aspecto es, no quería estar bajo autoridad. La gente no quiere estar bajo autoridad. Todos queremos ser independientes. Pero eso es un gran error. Eso es un gran error. Terrible error. No estar sujeto bajo autoridad. Y esto es para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las autoridades son las instancias que Dios ha dejado en lo que es el mundo de las sociedades. Las autoridades en todos los campos políticos, civiles, religiosos, lo que usted quiera, familiares. Las autoridades Dios las ha dejado porque de esa manera se puede conducir la vida de una forma mejor. Entonces, pero la persona, el joven dice, yo no quiero estar bajo autoridad, yo quiero ser libre. Ahora, otro aspecto es y eso pues tiene razón la juventud, porque la juventud aunque es un periodo de tiempo maravilloso de alguna manera, es un periodo maravilloso por todas las emociones, por toda la energía, por todas las locuras, de esas locuras dentro de lo válido. Es un periodo maravilloso. Pero, hermanos, por ejemplo, el joven le cuesta valorar. Y un aspecto es también el que el joven no pueda valorar que tanto sus padres y sobre todo Dios tiene el mejor deseo de que ellos triunfen, de que ellos se destaquen dentro de la vida. Entonces, la razón por la cual las personas se escapan, se alejan de lo que es la cobertura de Dios, es porque no valoran ese cuidado. No valoran, por ejemplo, yo lo he dicho, si ustedes que
que están en esta iglesia como jóvenes, si ustedes valoraran todo lo que se hace acá, las oraciones, los regaños, las llamadas de atención, si ustedes no lo vieran negativo y lo vieran positivo, ustedes fueran mejores jóvenes. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cuando muchas veces se ponen en disciplina, muchas veces se ponen bravos, pero ustedes deberían de valorar esa disciplina, porque esas disciplinas tienen un trasfondo, se aplican al que se ama y se aplican al que se aman para que cambie. Entonces, cuando no se valora, entonces se emigra, entonces se aleja la persona de la iglesia, se aleja, y el alejarse de la iglesia es alejarse de Dios. Es lo mismo que hace este hombre acá. Se aleja del Señor porque las influencias externas lo llevaron. Le dijeron: no, hombre, ese está con ese tu tata tan enojado, ese tata tan metódico, ese tata tan exigente. Vámonos. Los vagos lo llevaron. Pero el fracaso, ahí nosotros lo vemos, que llegó hasta la posilga, que llegó hasta lo más bajo. Damos un amén. Ahora, esto, hermanos, es lo que les está pasando a muchos muchachos ya. Ya están en estas etapas. A muchos de los que están escuchando, tanto acá y tanto a la distancia, a muchos ya les está pasando esto. Muchas niñas están diciendo: es cierto, si hubiera puesto atención a todo lo que me han querido enseñar en la Biblia, no estuviera así, en esta condición que estoy. Mi mamá no sabe, mi papá no sabe. Muchos de los que están oyendo y los que están a distancia están en esta condición. Es decir, en este caso es importante también no echarle la culpa a nadie, ni mucho menos a Dios. Porque siempre son nuestras decisiones, porque este muchacho tomó una decisión mala, por cierto, y son nuestras decisiones las que nos llevan a la quiebra. No es Dios. Dios aquí tenía, porque el padre que aparece acá es la figura de Dios, y los dos hijos es la figura de los que están bajo su cobertura. Aunque el contexto está hablando de otros aspectos, pero esto se aplica también de esta manera. Entonces, no hay que culpar a Dios, no, ¿verdad?, de los fracasos. Y eso es falta de carácter. Cuando uno, hermanos, no tuvo, diríamos, dominio propio, no tuvo cuidado para no dejarse influenciar, que es en el caso que muchos muchachos y muchachas están ahorita, ¿verdad? Ahora, pero vamos a ver, yo finalizo con lo siguiente. En la parábola encontramos algo importante, hermanos, y lo que encontramos en la parábola es que, que aun cuando este joven se lo había llevado el río, no por culpa del padre, sino por sus decisiones, por haber puesto oídos a las influencias externas, por haber deseado la libertad, porque no quería estar bajo autoridad, porque le faltó, diríamos, conciencia para valorar que estaba ahí bajo la cobertura del Padre y estaba en el mejor lugar. Pero en esta parábola vemos que aun cuando, hermanos, la persona ha caído en diríamos en la ruina, porque no podemos ver otra cosa en este pasaje con este joven, es lo que nosotros vemos acá, que siempre hay oportunidad, que siempre se puede. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé, porque
yo no me atrevo a decir que los que estamos acá, los muchachos que están acá, los que están acá presentes y los que están a través de las redes a distancia, no me atrevo a decir que están solventes, que están en el mejor momento de su vida. Muchos de ustedes están ya padeciendo las actitudes de haberse alejado de Dios, las actitudes de no haber valorado a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero acá lo que vemos nosotros es que, hermanos, hay oportunidad. Eso es lo que vemos ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hizo este muchacho entró en sí. Es lo que tienes que hacer tú. Porque, por ejemplo, si tu proceso de derrota, de golpes, está en ascenso, ¿por qué vas a esperar llegar a la posilga? ¿Por qué vas a esperar llegar a la situación que llegó este hombre que aparece acá? ¿Por qué vas a llegar? ¿Sabes? La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué vas a esperar llegar a una cárcel? ¿Por qué vas a esperar a llegar a una miseria espiritual? Porque acá lo que vemos es que hay siempre oportunidad. Porque eso es lo que nos enseña también la parábola. Él entró en sí, que es lo que tenemos que hacer mucho hoy esta noche, entrar en sí. ¿Qué significa entrar en sí? Entrar en sí es reconocer que, como dicen todos ustedes como muchachos, la regamos. Es reconocer que le hemos hecho mal. Ya eso es. Ahora, segundo es levantarse. Es de levantarse, no se puede quedar usted, jovencitos, jóvenes que ya están siendo apaleados y que su futuro no es un futuro de triunfo en la vida, porque nadie va a triunfar fuera de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nadie va a triunfar fuera de Dios. Entonces el muchacho entró en sí y dijo: me levantaré. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a reconciliar. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y cómo vino? Vino humillado. Padre, he pecado. Qué lindo eso. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué es lo que leemos al final? Que no lo pudimos leer. Lo que leemos es que el padre de este muchacho, hermano, yo no sé cuánto tiempo lo estuvo esperando. Yo no sé cuántos años te ha estado esperando. Y esta noche aquí está el Señor. Y la Biblia dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquí están los brazos de ese Dios del ayer, del hoy y del siempre. Aquí están los brazos de ese Dios para abrazarte, para quitarte las fisuras, para quitarte lo sucio, poner cántico nuevo en tu boca, hacer que tu vida cambie. No está perdido todo, porque el diablo te puede decir: no, ya vos no tenés remedio. No, si vos ya estás marcado. No, ya vos con ese embarazo ya no puedes hacer nada. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Esta noche solo necesitas entrar en sí, reconocer que te has alejado. Ahí andas en las discos, ahí andas viendo pornografía, ahí andas en todo lo que no es de Dios. Esta noche